Amigos de John Maddox Comunidad, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y el individualismo. ¿Qué es el capitalismo y cuál es su concepto en relación o interacción que tenemos con esas ideales? El capitalismo es el sistema económico social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. De 1900 de 1882 a 1888, con Miguel de la Madrid se empezaron a privatizar algunas empresas. Eso dio al priismo lo que él manejaba, el capitalismo en sí. No manejaba no manejaba el ser el ser social, no manejaba lo que era la democracia en sí. Y eso está realmente comprobado en algunas páginas con información que son completamente... También el capitalismo fue realizado por Carlos Salinas de Gortari desde 1988, ¿qué estoy diciendo? 1988 a 1994, si mal no me equivoco. Carlos Salinas tenía un idealismo capital. Era capitalista, no era democrático, no era... se me olvida la otra palabra, una disculpa. El hipercapitalismo es aquella forma de capitalismo en la cual el propio pensamiento es producido, intercambiado dentro de un sistema globalmente integrado por la tecnología de la información. El capitalismo también lo sostuvo Ernesto Zedillo, lo tuvo Vicente Fox, lo tuvo Felipe Calderón. Todos ellos eran capitalistas, se basaban en la tecnología, pero también se basaban en lo empresarial. Por eso debemos entender el punto de que antes existía el capitalismo aquí en México hace 90 años aproximadamente. Ahora, del capitalismo vamos a empezar desde el individualismo. ¿Qué es el individualismo y cuál es su concepto en nuestras vidas? El individualismo es una tendencia política, moral y filosófica cuyos valores supremos son la autonomía y autosuficiencia de la persona en sociedad, enfatizando su dignidad moral frente a cualquier intento de intención del Estado o cualquier institución en sus decisiones y opciones personales. Eso sí, aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Cuando son tiempos de elecciones, ahí vemos que en las elecciones, tanto de hace tiempo como en la actualidad, no hay cierto individualismo en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque siempre hay una intervención, sea por el Estado o cualquier institución gubernamental, en sus decisiones, que intervienen en las decisiones y opciones de cada persona, o que es algo personal, algo interno. Es bastante importante de otra vez entablar en la sociedad, porque la ética también es uno de los valores y de las cualidades que podemos tener algunas personas, que a lo largo de los años se ha estado perdiendo fuerza.
Y es importante establecerlo porque la ética es una palabra importante en la sociedad. La ética se encarga de estudiar la conducta humana, lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Pero también la ética, pues, es dependiendo de la persona, de la perspectiva de cada quien. Por ejemplo, habrá opiniones positivas de mi persona. Es un ejemplo hipotético, un ejemplo, simplemente. Pero va a haber otras opiniones en contra de mi persona, que no les agrade mi persona, que no les agrade mi modo de expresar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pues es relevante en contra de lo irrelevante. La ética, el capitalismo y el individualismo. También existe el concepto de la libertad. El concepto de libertad viene arraigada por dos conceptos. Una es la aceptación negativa, negación de dependencia respecto de algo, inmunidad de alguna determinación. Y la acción positiva es misma potencia o poder de hacer algo por sí mismo. También no olvidemos que también es la cualidad fundamental del ser humano. Un derecho natural, un valor de la persona sin importar la edad o sexo o cualquier otra diferencia, se va de la mano con la moral. Son dos características diferentes, pero ambos se basan en lo mismo. Ya lo dijimos, en que una persona que maneja una ética elevada sabe lo que está mal y sabe lo que está bien, sabe lo que es correcto y sabe lo que es incorrecto, que también ahí proviene el ser objetivo o la objetividad. Ahora vamos a hablar acerca de la moral. ¿Qué es la moral y cuál es su concepto? La moral es un conjunto de normas, de creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Un ejemplo que sí es claro. En cada país van a tener sus creencias, van a tener sus costumbres, su cultura. Y también cada país tiene sus normas, sus propias leyes, que son diferentes a cada país. Unas más exigentes que otras. Pero también la moral tiene sus funciones. La moral puede servir como mediadora para guiarnos en un contexto como la globalización, ¿no? Que la globalización ya sabemos que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales. Otro ejemplo es como cuando hicieron el Tratado de Libre Comercio, o lo que es actualmente el TEMEC. El TEMEC, de eso se trata, que cada país, obviamente en lo socioeconómico, van comprando producto de cada país para que haya una preventa y también entre algo de dinero en el país, que eso es lo que hace que la economía del país pues esté estable. Y también lo que se va de la mano es el mercado. El mercado es un conjunto de transacciones, de procesos o intercambios de bienes o servicios entre individuos. No hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el mercado de las transacciones. Eso es lo que estaba hablando referentemente. La globalización se va de la mano con el mercado, porque lo que van a tratar es fortalecer la economía, que no haya un desbalance económico y menos grave, porque eso afectaría a uno, dos o tres países o más. Eso sería un problema catastrófico.
Por eso es el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. China expropia su producto, su mercancía a México. México lo manda al país vecino, que es Estados Unidos, y ahí lo comercializan. Cada ganancia se va descontando de lo que va ganando los países que están produciendo la marca de un país grande, como por ejemplo lo es China. China es un país también potencial como Rusia y Estados Unidos. Por eso y viceversa, México produce también sus alimentos, produce lo que consumimos aquí, lo que es una cultura, una tradición, por ejemplo los tlacoyos. Si en Estados Unidos jamás han probado los tlacoyos y tienen que viajar, ahí ya también lo pueden expropiar, pero todo dependiendo del acuerdo que tenga México con Estados Unidos o con China o con Rusia. Cada persona internaliza sus propios valores en su subjetividad. Un ejemplo claro, amigos, es cuando alguien piensa o tiene una opinión distinta a la de nosotros. Eso es lo que se le llama cuando alguien internaliza sus propios valores en su subjetividad, o sea, en su perspectiva. Entonces, la subjetividad te permite analizar lo que el otro está haciendo. ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Cuál es el tipo de raciocinio que está manejando ahorita? Una persona que se enoja cuando una persona que ni siquiera conoce lo ofende, y obviamente pues esa persona obviamente va a reaccionar enojada por lo que le acaban de decir. Pero si tú reaccionas de una manera que puede ser correcta, que puede ser más diplomática, como por ejemplo, si alguien te dice una palabra disonante, es que eres un... y esa persona no te conoce, es una persona muy ajena en tu vida, tú podrías decir, ¿por qué me llama así? ¿O por qué razón me llama así si no le he hecho absolutamente nada? Entonces, ahí está la subjetividad en todo ese argumento. La subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque así hay que entender más el concepto de lo que tienen la moral, la ética, los principios, los valores, que eso nos da a entender un poquito más a fondo que hay que entender las percepciones de las personas, sus argumentos, respetarlas, intercambiar ideas, dialogarlas. Porque sin una razón se empiezan a decir palabras soez o palabras altisonantes, ahí no va a haber entendimiento, ahí no va a haber comunicación. Ahí lo que hubo simplemente es un malentendido innecesario.